Comenzamos con el primero de los textos listados, Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 9. Creo que es uno de los pasajes principales del Nuevo Testamento. Resulta muy compacto y completo acerca de Jesucristo nuestro Salvador. Si tuviera que seleccionar un versículo que dijera todo lo que quiero decir en este seminario de 3 días, sería este versículo, el 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Cómo desearía comprender ese versículo en toda su profundidad? Tener la mente de Cristo. Pensar como Él pensaba, tomar decisiones como Él tomaba, tener su estabilidad emocional, hacer juicios como Él hacía. Y este texto afirma que yo puedo tener esa mente. Ese es el milagro de los milagros. Oremos por ese milagro, tener la mente que tuvo Cristo durante sus 33 años en esta tierra. Sigue diciendo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿No es un magnífico pasaje? Nos transporta por todo el trayecto desde el pasado eterno al futuro eterno. Todo ello en unos pocos versículos. Toda lengua incluye al mismísimo Satanás. La palabra confesará no significa creerá, sino declarará, confirmará como un hecho. Un día, dentro de unos 1000 años, Satanás se arrodillará ante el trono de Dios y ante el universo que observa y dirá, mi camino es equivocado, el tuyo es correcto, Dios. Lo más misericordioso que puedes hacer es terminar mi existencia. Y cuando Él diga eso, este universo será de nuevo un sitio seguro en el que vivir. ¡Qué maravilloso pasaje! Volvamos al versículo 7. La King James en realidad añade unas palabras que no están en el idioma original. Dice así, se hizo a sí mismo sin reputación. El original es algo más sencillo. Dice así, se vació a sí mismo. Y ese es el fundamento de la pregunta que os hago. ¿De qué se vació Cristo a sí mismo? Echemos un breve vistazo a distintos puntos, comenzando por su omnipotencia. Id conmigo a Juan 5:30. Vamos a leer un par de citas de Jesús que nunca hubiera esperado de Él. Juan 5:30 es uno de esos textos. Dice Jesús, no puedo yo hacer nada de mí mismo. ¿Dice nada? Ahora, Jesús no comenzó su existencia como un bebé en Belén, ¿verdad? Él bajó del cielo como Yahweh, el gran creador. Cuando Yahweh habla en el Antiguo Testamento, ¿no suceden cosas? ¿O es todo lo contrario? Pero ahora Jesús, al venir a este mundo, dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Y luego añade algo aún más extraño. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo habría esperado que dijera, busco mi voluntad y la voluntad de mi Padre, pues ambas son la misma. ¿No es eso lo que podríais esperar? Pero Él no dice eso. Tenemos aquí frases muy interesantes de Jesús. Centrémonos en la primera, no puedo yo hacer nada de mí mismo. Fijaos detenidamente en el guión que tenéis en vuestras manos para vuestro estudio personal. Hay números romanos y letras, 1, A, B, C, D y E. Si vais a las citas de Ellen White encontraréis idénticos números romanos y letras, 1, A, B, C, D y E. De modo que sepáis qué cita corresponde a cada parte del guión.
Jesús y sus discípulos están en una barca en el mar de Galilea en medio de una tempestad. Dice el deseado de todas las gentes, pero él no confiaba en la posesión de la omnipotencia, no era en calidad del dueño de la tierra, del mar y del cielo como descansaba en paz. Había depuesto ese poder y aseveraba, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Jesús confiaba en el poder del Padre, descansaba en la fe en el amor y cuidado de Dios. Y el poder de aquella palabra que calmó la tempestad era el poder de Dios. De modo que cuando Jesús dice, calla, enmudece, eso en realidad es una oración y el Padre responde a esa oración calmando las olas del mar de Galilea. Cuando Jesús dice, Lázaro, ven fuera, eso es una oración. Y el Padre responde a esa oración sacando a Lázaro del sepulcro. Así es como Jesús hacía sus poderosos milagros. Ahora, ¿por qué se despojó Jesús de su propio poder, tal y como leíamos? Fue porque Él vino a vivir como un ser humano. La gente conocía el poder de Dios, lo habían contemplado durante siglos. Tenían el registro escrito de lo que Yahweh había hecho, pero ahora necesitaban ver claramente lo que un ser humano, dependiendo de Dios, podía hacer. ¿Qué poder estaba disponible para todo ser humano? Por ello Jesús se despojó de su propio poder. Volvamos al guión de la primera página. El siguiente punto es memoria. ¿Sabéis lo que dice Lucas 2:52? Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura. ¿Cómo podría el gran Dios crecer en sabiduría a menos que se hubiera despojado de ella? Volvamos al deseado de todas las gentes. Las mismas palabras que él había hablado a Israel por medio de Moisés le fueron enseñadas sobre las rodillas de su madre. Él adquirió saber como nosotros podemos adquirirlo. Pensad en esto un minuto. El niño Jesús preguntando a su madre por qué comienza el sábado cuando se pone el sol. ¿Y por qué termina cuando se pone el sol al día siguiente? Y su madre le contesta, porque Yahweh nos dijo que lo hiciéramos así. Jesús tuvo que aprender lo que él mismo había hecho con anterioridad. Perdió su memoria. En términos modernos, él era un amnésico total. Todo lo que él supo se había esfumado ahora. Fijaos en el siguiente texto. El que había hecho todas las cosas estudió las lecciones que su propia mano había escrito en la tierra, el mar y el cielo. Él diría, madre, ¿qué es eso en el cielo con todos esos colores tras una tormenta? Y ella diría, es un arco iris que Yahweh puso indicando que nunca más habría un diluvio universal. Jesús tuvo que aprender lo que él mismo había hecho, justo como lo hacemos nosotros. A los 12 años sus padres lo llevaron al templo por primera vez, como era costumbre por entonces. Y por primera vez en su vida, Jesús vio a un sacerdote sacrificar la vida de un animal inocente. La siguiente cita se refiere a ese momento. El misterio de su misión se estaba revelando al Salvador. ¿Habéis pensado en eso? ¿En cómo comprendió Jesús cuál era su misión? ¿Para qué fue enviado? Recordad que no tenía memoria del pasado. ¿Tenía alguna ayuda de los rabinos de Nazaret? No mucha. ¿Podía su propia madre decirle que en el futuro él moriría repudiado por las personas que vino a salvar? ¿Cómo comprendió Jesús para qué fue enviado? Bien, ¿de qué herramientas dispones tú para intentar comprender qué quiere Dios que hagas? Tienes las Escrituras, tienes el Espíritu Santo, por tanto, ¿disponía Jesús de esas herramientas? ¿No pensáis que ese día, mirando al Cordero siendo sacrificado, él recordó Isaías 53, donde se habla de un Cordero siendo llevado al matadero? Y que el Espíritu Santo impresionó esa mente de 12 años diciéndole, para eso te envié, no para ser un héroe conquistador, no para liderar a tu pueblo contra los romanos, sino para morir como un sacrificio por los pecados de toda la humanidad. Ved que Jesús no conocía su misión cuando tenía 10 años. Sabía que era una misión especial, pero no sabía completamente cuál era. Tampoco la conocía a los 11 años y medio. Pero justo en ese momento en el que contempló a ese cordero siendo sacrificado, el Espíritu Santo vino a esa mente de 12 años. ¿Y sabéis qué dijo poco después a sus propios padres? Les dijo, ¿no sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Y no se refería a una carpintería.
Y durante los siguientes 18 años de silencio, amigos míos, Jesús estuvo preparándose para ese ministerio, para esa misión que Dios le había encomendado. ¿No es asombroso? 18 años de preparación para 3 años y medio de ministerio. Jesús estuvo revisando qué había de suceder en su propio carácter, en su propia vida, para ser el Salvador de los pecados del mundo entero. Por tanto, ¿cómo comprende Jesús esta misión? Por fe. ¿Cómo aborda Jesús sus actividades diarias, esas que leemos en los Evangelios? Por fe, no por conocimiento ni por memoria, sino solo por pura fe en lo que Dios decidió revelarle. De la misma forma en que tú averiguas tu misión y tu propósito, por fe. Cada hecho de la vida de Jesús es un acto de fe, de confianza, no de conocimiento ni de especial sabiduría. Veamos ahora su presciencia, en la sección C de la primera página del guión. Id conmigo a Marcos 13:32. Se trata de otra cita de Jesús complicada de asimilar. En este capítulo, Jesús describe muchos eventos que tendrán lugar entre sus primera y segunda venidas. Ahora Él ha llegado al final del relato y dice en el versículo 32, «Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre». ¿Qué acaba de afirmar Jesús? Los hombres no lo saben, los ángeles tampoco, y Él tampoco, ni el día ni la hora. Ahora, Él acaba de describir todos los eventos que sucederán, ¿y no conoce el día ni la hora? Bien, ¿cómo sabe Jesús lo que sabe? Por lo que el Padre ha elegido revelarle, tal y como en el caso de cualquier profeta. Y Jesús está dispuesto a admitir, no lo sé. Ese es un buen consejo para nosotros, amigos. Cuando Dios no ha revelado algo, solemos hacer especulaciones e ir más allá de lo que dice el texto. Tengamos cuidado, estemos dispuestos a decir, no lo sé, lo averiguaremos en la eternidad. Jesús no conoce el futuro a menos que su Padre se lo revele. Veamos de nuevo qué dice el deseado de todas las gentes. Antes de venir a la tierra, el plan estuvo delante de él, perfecto en todos sus detalles. Pero mientras andaba entre los hombres, era guiado paso a paso por la voluntad del Padre. Acabáis de leer en 2 frases la diferencia entre Yahweh y Jesús. Por cierto, ambos son el mismo, aunque con diferentes nombres. Yahweh tiene completa presciencia. Él puede ver cualquier evento del futuro. Sin embargo, Jesús depone ese maravilloso don de la deidad para ahora marchar paso a paso. Pues ese es el modo en que tú has de marchar. El siguiente párrafo dice, Cristo, en su vida en la tierra, no hacía planes por sí mismo, aceptaba los planes de Dios para él y día tras día el Padre se los revelaba. ¿Qué suponéis que hacía Jesús durante esas noches de oración? Hacía acopio de información, amigos. ¿Qué he de hacer mañana? ¿A dónde he de ir? ¿Con quién he de hablar? Sé además que continuaremos con estas noches de oración, posiblemente en no mucho tiempo, cuando las cosas se pongan difíciles y no sepamos qué pasos tomar. ¿Qué he de hacer mañana, Padre? Ayúdame. Eso es lo que hacía Jesús. El siguiente párrafo es probablemente el más profundo que haya leído en el deseado de todas las gentes. Habla de Jesús en la cruz y dice, el Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Ahora, esa es una declaración desconcertante porque ¿no dijo Jesús en más de una ocasión, destruid este templo, este cuerpo y en 3 días lo levantaré? ¿No dijo él a sus discípulos, id delante de mí a Galilea y os encontraré allí cuando me haya levantado de entre los muertos? ¿No creía esas declaraciones? Seguro que sí. Entonces, ¿cómo puede ser verdad esto? Que cuando Jesús estaba en la cruz, él no podía ver a través de los portales de la tumba, que la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor. Bien, pensad conmigo en lo que sucedió al marchar Jesús con sus discípulos, desde el aposento alto de la última cena hasta el jardín del Getsemaní. Se nos ha dicho que Jesús tropezó 3 veces y hubiera caído al suelo
si sus discípulos no lo hubieran sostenido físicamente? ¿Qué le estaba sucediendo al fuerte carpintero que recorrió toda Galilea y Judea sin ningún problema y ahora ni siquiera puede andar hasta el jardín? Amigos míos, el peso de los pecados del mundo estaba recayendo sobre sus hombros. ¿Y qué hace el pecado? Nos separa del dador de vida. ¿Qué muerte estaba experimentando Jesús para que tú y yo no tengamos que sufrirla? La segunda muerte. Jesús estaba sintiendo la experiencia de la segunda muerte. Y lo principal de la segunda muerte no es el fuego. Eso es solo el modo de destrucción final. La segunda muerte conlleva desesperación total, falta total de esperanza, separación total del dador de vida, con nadie para ayudarnos, sin segunda oportunidad. Nada que pueda hacerse salvo darse cuenta de que tiré por la borda la eternidad por elección propia. Eso es la segunda muerte, y Jesús se está adentrando al vacío de estar sin Dios, sin ayuda y sin esperanza. Esa es la muerte que Él sufre por nosotros. Desde luego, no sé todo lo que Jesús pensaba en la cruz. Pero tuvo que ser algo como esto: Padre, estoy aquí porque tú me enviaste. Yo no hubiera venido por mí mismo, pero ahora no sé dónde estás. No puedo sentir tu presencia. Mis oraciones se estrellan contra un muro. No sé qué hago aquí excepto tu voluntad. Ni siquiera pienso que pueda ver de nuevo tu rostro. Estoy tan lleno de pecado, de culpa y de vergüenza. Padre, si, tal y como me dijiste en el pasado, es tu voluntad el levantarme de la muerte, yo alabaré tu nombre. Pero si es tu voluntad que yo deje de existir, y si tu nombre es así glorificado, y si así puedes triunfar en el gran conflicto, sea hecha tu voluntad. ¿Recordáis la oración de Jesús justo antes del Getsemaní? Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús estaba dispuesto a dejar de existir si con ello se vindicaba el nombre de su Padre. Hay un canto en el libro de Apocalipsis que va a aprender el pueblo del tiempo final. ¿Cómo se llama? El cántico de Moisés y del Cordero. ¿Recordáis lo que sucedió con Moisés? Dios dijo: hoy voy a probar a Moisés. Voy a decirle que eliminaré a todos esos rebeldes y que comenzaré todo de nuevo a partir de él, a ver qué piensa. Y entonces Moisés discutió con Dios. A veces Dios quiere que discutamos un poquito con él. Y Moisés le dijo a Dios: no puedes hacer eso deshonrará tu nombre. Los otros pueblos se burlarán de un Dios que ni siquiera es capaz de cuidar a su propio pueblo. Si eso sucede, dijo Moisés, borra mi nombre del libro de la vida. Para Moisés, la vida, e incluso la vida eterna, no tenía valor si el nombre de su padre era desacreditado. Todo lo que a Moisés le importaba era la victoria, la credibilidad y el buen nombre de su padre. Y era igual en el caso de Jesús. ¿Sabéis? Creo que confundimos cuál es nuestra pregunta clave hoy en día. Suele creerse que la pregunta clave para cualquier adventista del séptimo día es: ¿tengo hoy la seguridad de mi salvación? Esa es una buena pregunta. Creo que necesitamos tener esa seguridad. Pero, ¿era esa la pregunta de Moisés? ¿Era esa la pregunta de Jesucristo? ¿Se interesaron ellos por la seguridad de su vida eterna? Para nada era esa su pregunta. Su pregunta era diferente. Era: ¿qué estoy haciendo para vindicar el nombre de mi Padre? ¿Le trae honor lo que pienso? ¿Le ayuda a derrotar a Satanás lo que hago? Yo creo que esas son las preguntas de Moisés y del Cordero, y también del pueblo remanente de Dios que se está preparando para recibir el sello de Dios. Ese asunto hace palidecer a nuestra propia salvación por la insignificancia de esta. ¿Lo que hago, lo que digo y pienso ayuda a Dios a adelantar la conclusión del gran conflicto? ¿Mis acciones desacreditan las mentiras de Satanás acerca del carácter de Dios? ¿No darían esas preguntas un nuevo enfoque a mi toma diaria de decisiones? La pregunta no es: ¿puedo hacer esto y aún ser salvo? Preguntamos mucho esto. La pregunta es: ¿puedo hacer esto y honrar a mi Padre? ¿Puedo hacerlo y traer gloria a su nombre? Creo que eso me saca de preguntar sobre mí para preguntar sobre Dios. Ahí debe estar nuestro foco. Eso cambiaría cada decisión que tomamos si focalizamos en el honor de Dios, como hizo Jesús.
Como dije, creo que ese es uno de los pasajes más profundos que jamás escribió Ellen White. Y es verdad, la esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, pero Jesús estaba en la lucha entre la esperanza y la fe. La fe es creer cuando no hay esperanza, en tanto que la esperanza es una emoción. Y a veces no hay esperanza. La esperanza va a ser muy débil para el remanente final, para los que pasen por la angustia de Jacob, pero la fe deberá eclipsar a la esperanza. Confiarán en Dios independientemente de cómo marchen las cosas.